To Be or Not To Be. Be Suricata, el podcast. Por fin, después de 36 mails y del mes de abril, lo hemos conseguido. No debería haber sido tan difícil, pero no, sí, aquí... No pasa nada, tiene que ser lo más natural posible. Muchas gracias por tu tiempo, sobre todo. Nada, hombre, a ti. Ya digo, me gustaría que no hubiese costado tanto organizarlo, pero bueno, entre que me tardaba en leer los mails porque uso otro cliente correo y eso solo me entraban por el estándar. Pero bueno, aquí estamos. No pasa nada. Lo bueno se hace esperar, dicen. A ver si vale soy capaz de sacarle jugo a esto o no. Yo no tengo tanto podcast como tú y soy novatillo todavía. Nada, que va, hombre. Escuché el de Víctor Correal, que me gustó bastante, y realmente al final yo creo que estás ahora más a tope que yo, porque yo el de Factoría lo tengo parado, y bueno, tengo el de Queda Friki, y el de Menos es Más, que lo he retomado hace poquito, pero la verdad es que sí que es verdad que tuve un poco de saturación y puse un poco el freno. Pero bueno, un poco es hablar de esto, es sí, presentarte sí. Y bueno, con la excusa de que cerrabais el Factoría Netflix, que yo era fiel oyente y ahora pues nada, explicar un poco todo el esquema que te he enviado un poco. Sí, lo tengo aquí delante para acordarme un poco. Y luego comentar una serie de OA, si te parece. Venga, perfecto. La verdad es que la vi cuando salió, o sea que lo que son los detalles no me acuerdo bien, pero sí que más o menos el impacto que... Además, como es una serie que yo creo que divide bastante a la gente... Sí, pues creo que estoy en la parte que intento que no olvidarla. Intento olvidarla. Bueno. Que conste que entiendo muy bien esa parte, entiendo que juega ahí con un límite muy estrecho. Bueno, lo comentamos luego, que si no... Sí, nos lo comemos todo ahora. Vale, perfecto. Pues nada, yo no suelo ser muy estricto con el formato, o sea, yo empiezo con hola Alberto y le damos... Vale, te iba a preguntar, ¿tú el tema del audio que grabas directamente la conversación de Skype o quieres que grabe yo mi pista local y te la paso? No, yo grabo la conversación de Skype, ¿vale? Porque luego Víctor también me envió su audio y me hice la picha un lío. No, todavía soy novato con la edición de audio. Vale, yo sí que, imagino que Víctor ya te lo diría, pero sí que te lo recomiendo porque la verdad es que se nota bastante diferencia. Y realmente, o sea, ¿tú usas Mac o usas Windows? Estoy con Windows y me estoy migrando a Mac porque me he conseguido un Mac, pero todavía no tengo la plataforma montada en Mac, o sea que... Vale. Es que, bueno, a ver, en Windows también es relativamente sencillo, pero en Mac es que es tan sencillo como grabarte tu pista local en QuickTime, yo te paso la mía y montas una encima de la otra que tardas 5 segundos en sincronizarla, más o menos en verlo, y la verdad es que se nota un montón. Pero vamos, que lo hacemos como tú quieras. No grabo mi pista entonces, ¿no? En principio no será el primer día que falla, pero bueno, nos arriesgamos. También me han comentado una aplicación AudioJack, no sé si la conoces. Me suena haberla escuchado, sí que... Es para hacer, ya es de podcaster, es una tabla de mezclas virtual donde tú vas definiendo las entradas y él te graba todo ya directamente. Yo lo que pasa es que sí, bueno, igual sale el tema también, pero sí, lo dejo para luego. No, te iba a decir que yo no llego a entrar o sea, en cuanto llegamos a un nivel de complicación, o sea, intento complicarme lo menos posible la vida. En cuanto a eso, jamás una mesa de mezcla, o sea, yo creo que cuantas más cosas pones, más fácil es que falle una de ellas. Entonces, si puedo grabar un podcast con 6 personas, utilizando solo cada uno su micro y grabando el Skype, por ejemplo, al final es por lo que me decanto, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos comentando, supongo. Vale, bueno, sí, yo doy por empezar la entrevista ya, ¿eh? Si quieres. Vale, sí, muy bien. Buenas. Adelante, tú quieras. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, Miguel, ¿cómo andamos? Por fin, después de... Los oyentes no lo saben, pero es una de las primeras entrevistas que he intentado conseguir y por varios motivos de las dos partes, hasta ahora no hemos podido con hacerla. O sea, han costado 30 y pico mails y desde abril aquí negociando y traspasos. Parece un fichaje de estos de fútbol. Sí, pero es todo para hacerme importante. Sí, claro. Intentaremos no hablar de fútbol porque creo que es de los puntos que tú y yo chocaríamos más. ¿Del Barça eres o qué? Hombre, un poco sí. Bueno, yo soy bastante positivo, ¿eh? O sea, considero que Messi es el mejor jugador de la historia, o sea que tampoco tendríamos mucho problema.
pero sí, mejor hablar de otras cosas. Nada, yo solo es eso, disculpas por haber tardado tanto y aunque fueras vamos, que fuera yo de los primeros en los que te pusieras en contacto y haya tardado tanto, no quiere decir ni mucho menos que sea de los más importantes. O sea, por los que he estado viendo que has estado entrevistando, No. yo estoy a otro nivel muy por debajo, pero bueno, espero. Estáis todos al mismo nivel, no hay más importantes o menos, sino todos estáis al nivel de agradeceros la participación, porque la verdad es que es de agradecer que pidas a la gente a participar en un podcast desconocido y todo el mundo diga que sí. Me claro, es ganas de normal. colaborar. Yo el número de cuenta te lo he pasado ya, entonces cuando me llegue el ingreso estará ya todo Sí. zanjado, no te preocupes. Te pagaré el doble que a espero. Víctor Correa. Sí, que él está subido en el Esperamos. Bitcoin, así que no necesita mucho más. Sí. Perfecto. Para que no os conozcan a Alberto Carlier, yo lo descubrí en un podcast que se llama Factoría Netflix. Se llama porque todavía están colgados los episodios allí, pero ha dejado de emitirse de forma regular o ya definitiva. Hoy Alberto nos lo explicará un poco. Uh-huh. Y es un podcast que hablaba de la actualidad de Netflix, que era súper fan. Y que no sé si tengo una maldición yo mismo, que todo podcast que empiezo a escuchar decide abandonar. O sea, que es a Ya ti no sé- al que se lo tengo que agradecer. no sé los motivos. Entonces, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Ya... No sé un poco si quieres que te comente ya Factoría o... Yo creo que... No, a ver, sé que manejas, que no sé si es mucho decir, pero tienes una cadena de podcast, básicamente, que se llama ACF Media. Sí, a ver, yo creo que te voy a hacer una No sé breve si es introducción porque si no es un poco difícil comprender qué fue lo que pasó. Entonces, Dime. si te parece bien, te comento en 2-3 minutos, Sí, que es un perfecto. poco lo que tú me pasaste, ¿no? Me pasaste una esquemilla un poco de qué cosas podíamos comentar y me parece bastante Sí. bien empezar así. Yo empecé, bueno, el tema de los podcasts yo lo llevo siguiendo desde hace muchos años. Yo creo que llevo escuchando podcasts como 12 o 13 años, algo que tampoco es muy habitual teniendo en cuenta la edad que tenía yo. O sea, estamos hablando que igual tenía, pues no sé, con 15 años y siendo la época que era, no todo el mundo escuchaba podcasts, porque tenías que descargártelos, tenías que instalártelos, o sea, era complicadillo. Y sin embargo siempre me había gustado y prácticamente desde el primer momento, yo creo que como nos pasa a muchos, desde que empecé a escuchar podcast me entraron ganas de crear un propio podcast para hablar con amigos, comentar sobre todo temas de videojuego y cines, que es un poco mis dos pasiones. Pero nunca había encontrado el momento. Pues también la forma de grabar no era tan sencilla como ahora. Ahora digamos que todos utilizamos mucho, pues, como estamos usando ahora, Skype. Pero claro, las conexiones que teníamos en su día no eran tan estables. No tenía ni idea de cómo grabar las pistas de cada uno para editarlas. Y sin embargo, pues hace unos años se dio la ocasión de que me junté con 5 amigos jugando a la vez por la Play y estábamos comentando y nos reíamos mucho hablando y decíamos, oye, ¿y esto por qué no lo grabamos y creamos un podcast? Y claro, yo escuché la palabra podcast y esa oportunidad que había esperado durante mucho tiempo y les animé, ¿no? Y dije, oye, pero vamos a hacerlo bien, vamos a crearnos nuestro logo, vamos a subirlo, vamos a editarlo, vamos a prepararnos unos guiones. Y entonces así comenzó Quedada Friki, que es el primer podcast que empecé y de hecho es el de los que siguen activo, el que más activo sigue. O sea, al final ha sido el primero, pero por el que todavía seguimos apostando. ¿Y por qué? Pues porque es un podcast con el que yo me lo paso muy bien. Al final ahí comentamos cine, comentamos videojuegos, comentamos cosas frikis y al final son con amigos que yo ya conocía de antes y con los que sinceramente estoy muy a gusto. A raíz de de grabar Queda Friki, yo comencé a escuchar en esa época yo era, digamos que como mucho escuchaba 1 o 2 podcasts y era de esos que pues cuando pasaba una semana ya me había escuchado el podcast, me quedaba huérfano y estaba esperando durante días que salieran otros. Hasta que me decidí a buscar nuevos podcasts y dije, pues, en vez de estar esperando unos días, voy a suscribirme a otros y así tengo episodios todos los días. Entonces descubrí el podcast de José Luis Hurtado, de Esto con Jobs no pasaba, porque yo como fan de Apple que soy, pues necesitaba opiniones que no fueran un poco más críticas, pues yo estaba pasando por una época, y creo que todavía lo sigo pasando, una época crítica contra Apple, y me pareció el podcast ideal, ¿no? Porque era un podcast que decía sin pelos en la lengua, pues todas las verdades sobre lo bueno y lo malo de Apple, y enseguida me puse en contacto con él y le expliqué que yo en Queda Friki estaba muy a gusto, pero que me faltaba hablar de tecnología, de mis 3 pasiones, que son el cine, los videojuegos y la tecnología, pues digamos que esa la tenía todavía un poco coja y me ofrecía colaborar con él en algún episodio suelto. Él debió hacer un poco de investigación por internet de quién era yo y al poco tiempo me ofreció no colaborar de forma esporádica, sino directamente pasar a ser un miembro permanente del podcast y yo, por supuesto, encantado. Y entonces comenzamos a grabar Esto con Jobs no pasaba. Y a raíz de conocerla, la José Luis Hurtado, pues yo ya entendí
más bien un poco los entresijos de cómo funciona el mundo del podcasting. O sea, yo no sabía lo que era una red de podcast, no sabía que había, digamos que, tanta obsesión o lucha por llegar a los primeros tops de iTunes, de qué dependía llegar a esos tops de iTunes, las reseñas, las críticas, el compartir por redes sociales, el atender a los oyentes. Pero bueno, yo estaba bastante contento y a raíz de trabajar en esto que yo no pasaba, pues digamos que fue creciendo en mí la idea de crear una red, pero sobre todo cuando José Luis me contó, digamos, su plan, ¿no? Él tenía una idea de crear toda una red de podcast y él quería lanzar ya su podcast de cine, que en principio iba a ser de cine general, pero vio la oportunidad de hacerlo sobre Netflix, puesto que Netflix estaba a punto de llegar al mercado español y evidentemente no había no había ningún podcast que hablara exclusivamente sobre Netflix en España. Y me lo propuso, pero me dijo que, claro, él no podía encargarse de todo y que me proponía a mí directamente para dirigir el proyecto desde el principio, que él sería un locutor permanente, pero que me encargara yo de dirigirlo, de crear los guiones y de conseguir el resto de locutores. Y eso fue lo que hice. Entonces, el problema de Factoría Netflix, por decirlo de alguna forma, fue su éxito. O sea, no esperábamos en ningún caso que tuviera, digamos, que ese empujón tan fuerte al principio. Y pues si yo te estoy hablando de que con Queda Friki en sus episodios, a pesar de llevar ya un año y pico con él, pues nuestras escuchas eran de 500 descargas por episodio aproximadamente, con Factoría Netflix creo que en 2-3 meses estamos hablando ya de 6.000 descargas y en los últimos meses de vida de Factoría Netflix llegó a las 16.000, 17.000 descargas. Eso, claro, eso son seguidores en Twitter, son seguidores en Facebook, son gente que se pone en contacto contigo y al final es mucho trabajo. Y a mí me sobrecogió un poco. Yo me encontraba en una época en la que, si me estoy extendiendo mucho, me lo dices, ¿eh? Que yo, vale. No, Yo te tiendo estoy a escuchando. hablar mucho, entonces párame sin ningún problema. No. Me dicen los pocos oyentes que nos escuchan y que me dan feedback, me dicen cuanto menos hablo yo, Vale. más les gusta el podcast. Pero, Pues intentaré hablar lo menos. Te intento, luego tengo anotaciones de lo que vas diciendo y cuando acabes la exposición te lo voy diciendo. entonces, yo es eso, al final es que es difícil un poco organizar las ideas y cómo contarlo bien de cómo fue lo que pasó, pero fue un poco eso. Yo me encontré en una época en la que acababa de terminar la universidad, estaba buscando trabajo, tenía un trabajo temporal, pero en un empleo pues de paso, en el que yo no quería estar. Bueno, no es que no quisiera estar, pero no quería estar ahí toda la vida. Y claro, mi principal foco en mi vida debía ser encontrar un trabajo estable y un medio de vivir. El problema es que Factoría Netflix me quitaba muchísimo tiempo. Yo como le vi el potencial desde el principio, con la cantidad de gente que nos seguía, la mayoría de la gente lo que nos pedía es que grabáramos más a menudo, porque en principio comenzamos grabando solo un episodio al mes y claro, yo tuve la idea de crear una web en la cual, digamos que poder seguir informando a esa gente ávida de noticias sobre Netflix durante todos esos días que no tenían grabaciones. Al final decidimos empezar a grabar de forma quincenal y al final lo acabamos convirtiendo ya en un podcast semanal. Entonces, el problema es que nos encontramos con un podcast semanal sobre series de Netflix, que para grabarlo tienes que haberte visto una serie de Netflix en concreto, tienes que coordinar a 4 personas, que uno era José Luis, la otra era Pablo del Pozo, que venía también del podcast de Queda Friki, la otra era Silvia, que además vivía en Londres, con lo cual tienes la complejidad de cuadrar su horario por vivir en una zona de horaria diferente. Y subir 3-4 noticias a diario, al final digamos que me desbordó completamente. Yo empecé a echar unas horas al proyecto que, pues, no estoy exagerando, igual te hablo de echarle 4 o 5 horas al día entre que me tengo que ver la serie, que tengo que redactar noticias, que tengo que cuadrar horarios, preparar el guión y editar el podcast, por supuesto. Y al final, no sé muy bien cómo los editas tú, pero yo tardo al final más en editarlo que en grabarlo. Y estamos hablando de que eran podcasts que se iban a las 2-3 horas, pues imagínate. Entonces llegó un momento que yo dije, mira, Sí. le estoy dedicando demasiadas horas a esto y que son horas que yo podría estar dedicando a formarme mejor o buscar mejores oportunidades de trabajo y ahora mismo pues no tengo sustento suficiente para vivir como yo quiero, necesito hacer algo. Entonces tenía 2 opciones, o intentar monetizar Factoría Netflix o dejar Factoría Netflix y dedicarme a lo mío. Como a mí me gustaba especialmente el hecho de que Factoría Netflix era un proyecto que me había encontrado a mí, es decir, yo a lo largo de mi vida pues he intentado crear una serie de proyectos, pues típica idea que tienes de montar un negocio, intentar lanzarlo adelante, o un videojuego que queréis diseñar y al final por lo que sea no sale adelante. Y sin embargo Factoría Netflix fue lo contrario, es un proyecto que surgió un poco por casualidad y el éxito llegó solo, no es un proyecto que tú creas para intentar tener un éxito abrumador. Y ya es eso, me sentí desbordado, entonces lo hablé con José Luis y le dije que yo necesitaba sacarle beneficio porque es que si no directamente no me compensaba. Estábamos en momentos de cada uno de su vida muy diferentes. José Luis
pues con una vida más que estable, un sueldo normal y corriente, y yo pues que tenía que, digamos, que buscar mi futuro. Entonces, en principio ahí fue un poco cuando comenzaron a chocar los intereses de cada uno, como es lógico, pero entonces yo le hablé de la posibilidad de intentar rentabilizar Factoría Netflix solo a través de la web, no utilizando el podcast, porque es verdad que en España pagar por un podcast, no sé si se hace por alguno, yo creo que algunos sí que se hace, pero desde luego no está facilitada la forma de hacerlo. Pero sí, bueno, pues vía anuncios en la web o de alguna otra forma, intentar sacarle esa rentabilidad para que a mí me compensara seguir dedicando ese tiempo, porque si no, tendríamos que volver a grabar como mucho una vez al mes y similares. Entonces, en principio, pues eso, la idea no le gustó mucho, luego poco a poco fuimos hablando, llegamos incluso a hablar cuando vio un poco más el potencial de lo que se podía hacer, y estuvimos incluso a punto de montar una empresa, o sea, fíjate lo que te digo, y al final fue todo muy rápido, porque digamos que pasamos de estar a punto de montar una empresa y ir a rentabilizar el proyecto a que me dijera que no, que ese no era su objetivo. Y pues incluso me llegó a pasar que, o sea, él llegó a ponerme en la situación de decir, mira, si quieres sacarle dinero a Factory Netflix, yo me tengo que bajar y seguir con mi red de podcast o sea, para agradecerte todo el esfuerzo que le has dedicado a este proyecto, yo te lo cedería, es decir, pues te cedo un podcast que está bajo mi red, que se llama Factory Netflix y que a día de hoy pues cuenta pues eso, con sus 6.000, 7.000 oyentes o descargas, como se quiera ver. Y ese es un poco pues mi agradecimiento por el tiempo que le has dedicado, pero yo no quiero rentabilizar esto. Entonces yo en su momento pues dije que no. Dije, a mí lo que más me interesaba era tenerle a él como locutor, porque yo entendía el valor que aportaba el programa y que pues bueno, ya intentaría rentabilizar el podcast solo a través de... Bueno, creo que llegué a decir que ni siquiera rentabilizarlo, que ya buscaría un poco la forma de hacerlo. Entonces al final me ofreció la opción intermedia, rentabilizarlo solo a través de la web y el podcast no, que él no quería tener relación con el tema del dinero y demás. Pues el día antes de grabar, creo que fue el 6.º episodio, que es que ya te digo, todo esto surgió antes de grabar incluso 6 episodios de podcast, o sea que fue un poco toda una locura. Pues me dijo que al final que ni la una ni la otra. O sea, cuando ya en teoría habíamos llegado un poco al acuerdo de yo rentabilizarlo vía web y el podcast quedarse completamente gratuito, pues me dijo que al final, sintiéndolo mucho, tenía que bajarse del proyecto y pues lo que me propuso en su momento, que me lo quedara yo con mis locutores y que él pues sacaría su podcast, que acabó siendo Serial Me, dedicado a series y que en principio no tiene intención de rentabilizarlo de ninguna forma. Entonces, a mí sí que es verdad que me pilló un poco a contrapié, porque yo, si me hubiesen dado a elegir, habría preferido seguir con él en el podcast en vez de intentar rentabilizarlo, pero puestos que las cosas habían pasado así, pues al final fue lo que hice. Entonces creamos un Patreon, que es una campaña de financiación como Kickstarter, pero que la gente se compromete a pagarlo mes a mes. Sí, sí. Y bueno, pues lo sabido, o sea, la respuesta no fue un poco la esperada. Bueno, no la esperada, yo tampoco esperaba que esto fuera a ser un hit, pero sí que al menos igual que me valiera la pena, ¿no? Seguir dedicándole ese tiempo. Y es eso, y los problemas de coordinación de horarios, yo sobre todo encontré al final un trabajo de lo mío, que es en el que estoy actualmente, y directamente ya sí que no me compensaba. Yo al final tenía muchas menos horas al día, no me daba tiempo a ver las series, al final las series y películas las veíamos con desgana, que ya era difícil además organizarse para ver las series que a todos nos gustaran, y decidí que era hora de parar. Empezó incluso a afectarme un poco a la salud, a nivel de nervios, de tener que ir al hospital a ver qué me pasaba. Y evidentemente, pues esto, a 0 euros que ganábamos, porque al final lo que nos pagaban por Patreon servía para cubrir costes, pues decidí que era hora de parar, de darse un respiro y de pensar qué hacer, y eso es lo que he hecho ahora mismo, que es, tengo el proyecto completamente en pausa, avisamos con una noticia que imagino que sería la que a ti te llamó la atención. Y sí que es verdad que José Francisco Cedenilla, que es uno de los 3 colaboradores junto a Joan Martín y Sergio Ortiz, que me ayudaron de forma voluntaria, eran oyentes que se pusieron en contacto conmigo y me ayudaban a diario a subir noticias a la web, pues él sigue teniendo permiso para publicar noticias de vez en cuando y de hecho es lo que hace. Y ahí está el proyecto. Entonces, mi idea no es que haya muerto. Quizá lo retomo en algún momento, porque sí que es verdad, incluso a pesar de haber anunciado que está en pausa y que no vamos a subir más episodios y que la web, salvo lo que sube José Francisco, está muerta, la gente nos sigue siguiendo en Twitter, nos sigue siguiendo en Facebook, o sea, cada día tenemos nuevos seguidores, o sea, que sigue habiendo una necesidad. El grupo de Telegram sí que está abierto y es activo, por eso no tengo ningún problema, porque no me cuesta nada meterme ahí a hablar con los oyentes. Quién sabe si en un futuro pues vuelvo a tener tiempo, pero lo más importante yo creo que las ganas de grabar y buscar quizá
un formato alternativo de podcast en el que yo no tenga que depender tanto de otros horarios, que cueste coordinarlos y tener que verme series que no me apetece ver solo por comentarlas y al final el trabajo que se hace no es bueno. Y veremos en qué acaba la cosa. Y ese es un poco el resumen. No he hablado todavía de momento del resto de podcast, pero digo, por no hablar todo el rato seguido yo, pues si tienes alguna pregunta ya con lo que te he contado. No, pues es esto, ¿no? Es el objetivo de todo podcast, es tener audiencia, ¿no? Al final te provoca que la misma dinámica de querer hacerlo más frecuente, ¿no? De querer dar más servicio a la gente que te escucha, pues te hace que te agobie, ¿no? A ver, yo creo que para cada uno que monte algo con internet o que tenga relación directa con sus clientes, sus oyentes, o llamémoslo como queramos, por internet tiene que hacer frente a una situación y es intentar que le molesten lo menos posible las críticas. Vivimos en un país, considero yo, en el que cuesta mucho dar las gracias y cuesta muy poquito quejarse. Y eso se notaba. Yo, de hecho, hace no mucho leí un tuit que es el que me repito a diario cada vez que me enfrento a una situación similar, que es que por cada persona que te critica y te lo deja claro abiertamente, habrá 1000 que te lo agradecen y no te lo dicen. O sea, un poco que hay que tenerlo en cuenta, pues que eran un poco eso, las cifras, ¿no? Igual teníamos una reseña negativa, pero al fin y al cabo teníamos 15.000 escuchas, con lo cual es verdad que nuestro producto gustaba. Pero claro, la gente no se molesta tanto en entrar a iTunes para poner 5 estrellas y decir que el programa le gusta, tanto que si por lo que sea le ha chirriado una opinión sobre una serie, se siente molesto con ella y tiene que dejarlo claro. Yo he luchado pues a mí han llegado a ponerme una reseña de 1 estrella en el podcast, que parecerá una tontería, pero claro, es que una reseña negativa en iTunes igual te hace bajar 5 puestos en la tabla. Y Sí. Pues, el caso más curioso que tuve, me pusieron 1 estrella porque de los 4 que éramos en el podcast, yo en concreto me centraba en recomendar películas del catálogo estadounidense, porque en su momento cuando salió Netflix había varias aplicaciones antes de que se pusieran tan severos con el controlar las VPNs y similares, pues era muy fácil acceder al catálogo estadounidense. Entonces yo, puesto que había otros 3 locutores que recomendaban películas de nuestro catálogo, pues yo recomendaba películas para esa gente que nos oía desde fuera de España, desde Inglaterra, desde Estados Unidos, películas que estaban en ese catálogo. Y un oyente nos puso 1 estrella en iTunes diciendo, pues eso, que no entendía por qué yo recomendaba películas que no estaban en el catálogo español. Gracias a que su nick era bastante único en iTunes, conseguí encontrarle en Twitter, porque además eso es bastante difícil. Es muy difícil ponerte en contacto con alguien en iTunes porque no basta con pulsar un enlace, acceder a su perfil y ponerte en contacto. O sea, si tiene un nombre estándar es imposible dar con esa persona. Que eso yo creo que es algo que deberían resolver. Y entonces me puse en contacto con esa persona por redes sociales, se lo expliqué claramente, le dije que consideraba que había 3 locutores que daban recomendaciones sobre nuestro país, que yo lo hacía para la gente que nos escucha de fuera, y acto seguido me pidió disculpas, me lo agradeció enormemente, me puso una reseña de 5 estrellas, dijo que yo era su ídolo. O sea, entonces pasamos de unos límites de odiar el podcast a amarlo que no son normales. Y eso al final, pues cuando tú le estás dedicando horas y horas al día, que cuesta subir en esos puestos de iTunes, que cuesta obtener las descargas y que cuesta muchísimo tener una reseña positiva, pues que te pongan una reseña negativa por cosas así, pues mina bastante la moral. Y hay que hacer, pues es algo que he aprendido gracias a este proyecto, el hacer frente a esas críticas, el saber que siempre va a haber alguien que no esté conforme con algo y no darle la mayor importancia. O sea, al final, si confías en tu producto, seguir adelante y punto. No, está claro. Por ejemplo, nosotros yo monté este podcast como excusa para conocer gente que me interesa. O sea, a veces la única forma de hablar un rato con Víctor Correal, por ejemplo, es decirle que tienes un podcast y que quieres entrevistarlo y pasas un rato charlando con él y aprendes mucho, ¿no? Y con vosotros también o con toda la gente que he entrevistado también. Si tienes muy claro para qué utilizas el podcast, ¿no? Lo que diga la gente a mí tanto me da, ¿no? Me dicen que no tiene formato, que tendría que tener secciones, que tendría que ser siempre se tendría que publicar de forma periódica y esas cosas, y yo la verdad es que lo publico cuando puedo, cuando lo consigo, claro, o cuando quiero, ¿no? Es un poco manejar
manejar tú los tiempos y la gente que le guste lo escuche y el que no, pues... Eso no es. pasa nada. Sobre todo, claro, imagínate además, después de todo esto, cuando ya lanzamos la campaña de financiación voluntaria, pues claro, cómo se pusieron gran parte de la audiencia, ¿no? Que si se nos había subido a la cabeza, que si cómo pretendíamos cobrar, y Claro, pero si es que no hay ningún problema, o sea, para eso tienes cientos y cientos de podcasts sobre cine en iTunes, ve a escuchar otro, nadie te obliga a escuchar el nuestro, no tengo ningún problema. O sea, yo al final... aunque suene contraproducente, yo prefería tener 100 oyentes comprometidos y que les gustase realmente el producto a tener 1 millón de oyentes que no les guste el producto y que lo escuchen sin ganas. Claro, a lo mejor el paso a lo mejor el paso a pago habría sido la solución, ¿eh? O es la solución, es decir, la gente que me quiera escuchar que pague, y si tengo 100 que pagan 5 euros cada mes, pues ya me llevo sí, o sea, a ver, sueldo, yo... ¿sabes? Claro, Cerrar el producto... es un asunto muy complicado porque pues no es tan fácil como que algo es gratis, algo es de pago y más. Pero yo sí que defiendo que en muchas ocasiones debemos intentar defender que se puede permitir crear un trabajo de calidad de forma gratuita. La mayoría de podcasts que están en las listas de los primeros de iTunes reciben financiación por una u otra razón, ya sea por patrocinios, ya sea por publicidad, ya sea por colaboradores, de alguna u otra forma. Muy raros son los que están ahí en los puestos altos y no reciben ningún dinero a cambio. O si no es porque se encuentran, pues como comento, en un momento de su vida en el que tienen una estabilidad económica, no necesitan, y esto lo hacen por un puro divertimento, que también me parece perfectamente válido. Pero ¿por qué no podemos existir los dos? O sea, yo no veo el problema que exista una sección de podcast en iTunes que sean bajo pago completamente, y de hecho confío en que de tarde o temprano llegará. Quien no se quiera suscribir, que no se suscriba. Yo soy mecenas de varios podcasts y no tengo un problema con ellos. O sea, siempre digo lo mismo, es que sobre todo mi argumento para esos oyentes era, pues cuántas veces nos compramos una bolsa de patatas o hacemos un gasto estúpido a lo largo del mes. Pues oye, me estás diciendo que por estas horas que están dedicando unas personas en su tiempo libre a traerte la información, pues que les pagues 1 o 2 euros al mes. Yo sinceramente no lo consideraba pues ninguna locura. Pero también hablamos de gente, pues yo por ejemplo ahora en el grupo de Telegram, raro es el día que no entra alguien piensa que somos Netflix. A diario también recibo correos electrónicos de gente pues preguntándome que por qué no hemos incluido tal serie, que cuándo van a aparecer los episodios de tal temporada, y tengo que explicarles que nosotros no tenemos relación alguna con Netflix. Pues si ya hay gente que está intentando hacerse con Netflix de forma gratuita, cuando hablamos que compartiéndola con amigos la puedes tener por 3-4 euros al mes y acceder a un catálogo de cientos de miles de películas, pues claro, ¿cómo lo vas a regatear? ¿Y Netflix no se ha puesto en contacto con vosotros en ningún momento? No, yo sí me puse en contacto con Netflix, intenté establecer conexión, no me acuerdo muy bien para qué, supongo que pues eso, para intentar colaborar de alguna forma, pero Netflix, y yo lo entiendo perfectamente, ¿para qué? O sea, Netflix, ¿para qué se va a molestar lo más mínimo en intentar realizar una colaboración con nosotros? Es decir... Bueno, haces una curación de contenidos que es importante, porque a ver, Netflix... Yo lo tengo en casa y mis hijos lo están devorando, la parte infantil, pero todas las series y todos los capítulos de todos los dibujos que hay. Pero ¿qué haces? Vosotros hacéis un trabajo de curación de contenidos y podríais ayudar a... No digo a tener que Netflix tenga más suscriptores, pero sí que tenga más gente contenta con el servicio. Porque si tú recomiendas una serie que yo no voy a ver, o sea, que nadie me ha recomendado... O sea, yo en otros podcasts me han recomendado series o series que habéis recomendado vosotros que yo la he visto porque viene recomendada. Sí, sin duda. O sea, yo no visto. dudo que la labor que nosotros hacíamos a Netflix le venía estupendamente. Mi argumento es... nosotros íbamos a hacer esa labor, colaborásemos o no con Netflix, con lo cual Netflix, ¿para qué se va a molestar? Porque si no somos nosotros, ya surgirán como surgiera un poco después de nosotros. De hecho, nosotros fuimos el primer podcast sobre Netflix por un día o por una semana, algo así, porque poco después surgió Modo Netflix, que es el de Chema Hoyos. Y entonces, si no somos nosotros, van a ser otras decenas de podcasts los que se van a dedicar a hablar de Netflix, con lo cual Netflix no se va a molestar ni va a invertir su tiempo en ello, porque ya le están haciendo la publicidad gratuita. No necesita invertir esfuerzos extra en ello, o al menos como yo lo veo. Si ya se lo van a hacer gratis, pues para qué molestarte, ¿no? Lo que sí que intenté y sí que podría haber conseguido si pues eso, el proyecto no me hubiese quedado grande, fue ponerme en contacto con algunos actores, y tenía ya, digamos que cerradas posibles entrevistas con algunos de ellos, uno además bastante importante. Pero bueno, pues al final, pues eso, por falta de tiempo, por no poder coordinarse y por al final pasar lo que pasa con el proyecto, pues dejarlo ahí. Pero bueno, si se retomase el proyecto, sin duda estaría encantado. Lo que pasa es que el problema es eso, al final es el tiempo, que es lo más preciado.
Bueno, perfecto. Ya conocemos. Yo que esperaba una trama más oculta o yo que sé, algo más extraño, ¿no? Una aparición. Hombre, a ver. O algún efecto No, paranormal. extraño no. A ver, sí que es verdad que fue una historia un poco turbulenta en algunos momentos, pues por lo que he dicho, porque pasó todo en muy poco tiempo y que no nos lo podíamos esperar. Pero claro, evidentemente al final, pues con el paso de los meses, ha pasado ya mucho tiempo, pues uno un poco digiere todo lo que pasó y saca lo bueno y lo malo. Uh-huh. Yo lo único es eso, quizá lo malo con lo que me quedo fue un poco, incluso le digo a pasar a Fernando del Moral de Apple 5x1, que hace poco decidió parar el podcast y lo han retomado hace muy poco, pero durante un tiempo tomaron la decisión de no seguir grabando podcast porque consideraban que no les compensaba, a pesar de ser el podcast número 1 de tecnología en España y tener, vamos, no sé si deben andar por las 50.000 descargas o más. Entonces, para que una persona le compense cerrar un podcast con tantas escuchas y siendo número 1, yo lo entendía perfectamente. Y al final era eso, porque él el trabajo que hace en YouTube es recompensado, aunque ahora creo que está en una situación bastante distinta a los acuerdos de publicidad con YouTube. Pero claro, por ahí perciben un dinero y perciben muchísima más audiencia y sin embargo un podcast es tiempo directamente que dedicas solo quizá para traer tráfico a tu web o a los canales de YouTube. Pero dejaron de verle el valor precisamente por eso, por críticas de algunos usuarios, digamos el menosprecio que sintieron por el resto de podcasters en España, que digamos los ninguneaban a pesar de ser los números 1. Entonces a mí me pasa un poco eso. Yo lo que no me esperaba es la vida competencia entre distintas redes que había en iTunes, el cómo luchaban unos con otros, y eso fue un poco quizá mi decepción con el mundo del podcasting. Y a día de hoy, ya habiéndolo digerido, pues me centro en lo que a mí me interesa. Ya no me obsesiono con meterme cada 2x3 para ver cuántas descargas llevamos, cuántas reseñas, en qué puesto estamos. Yo subo contenido, disfruto con ello y respondo a oyentes si nos comunican directamente y poco más. Claro, no, es que bueno, yo supongo que es el arranque de esta industria del podcaster, que ahora la gente que quiere hacer pasta con esto pues está posicionando, ¿no? Está cogiendo su rincón y su tesoro, ¿no? Y está intentando ahí sacar que yo creo que la gente realmente al final los oyentes escuchan lo que les gusta. O sea, si tú te hubieras impuesto ver series que no te gustan y hablar sobre ellas, se hubiera notado claramente. O sea, no podías. Se hubiera notado que estabas guionizando eso y que al que final, no dabas tu opinión, ¿no? Pues, cualquiera que quiera crear un podcast sabe un poco qué mínimos requisitos tienes que cumplir y uno de ellos es que te apasione aquello de lo que hablas, porque si no, no vas a aportar nada a tu audiencia y desde luego si al final vas a acabar analizando series que has tenido que ver por obligación, eso se nota y eso merma la calidad y de hecho, pues bueno, algún que otro episodio tuvimos que cambiar el formato o tuvimos que analizar una serie de peor forma precisamente por eso y al final fue un poco lo que se acabó notando en la calidad del programa y lo que mermó un poco nuestras fuerzas en general. Luego tienes estábamos hablando de Factoría Netflix, que es el que yo entré os conocí a vosotros y a ti personalmente, y luego aparecieron creo que son 3 podcasts más, que no sé si están en marcha o no, que es Central Perk, que es sobre la serie Friends, que es un podcast conclusivo. Este podcast realmente nació pues cuando estábamos con Factoría Netflix. Yo como siempre estaba pendiente evidentemente de los estrenos de cada serie y películas que se añadían a diario. Pues cuando por fin se estrenó Friends, las 10 temporadas de golpe, en España fue un boom. Vamos, la gente comenzó a volver a devorar Friends. Friends es la serie de mi vida. No exagero si digo que de media me habré visto cada capítulo 15 veces, porque alguno lo habré visto solo, y digo solo entre comillas, por supuesto, 5 o 6 veces, pero sé que otros, sin exagerar, me los habré visto 20, con lo cual al final de media, pues eso, rondará los 10-15 veces por episodio. Es una serie que me sé de memoria, con la que he crecido, y para mí era algo muy especial. Entonces, yo quería, digamos que hacer un pequeño homenaje, pero por no molestar a esa parte de la audiencia de Factoría Netflix que pudiera perfectamente no gustarle Friends y no, digamos que utilizar ese canal para, pues, digamos que, pues eso, comentar la serie y darles contenidos que no les iba a interesar, decidí crear otro podcast completamente. Y además porque me ayuda a reforzar la idea de tener mi propia red. Entonces creé Central Perk y me traje a mi compañero de Queda Freak y de Factoría Netflix, Pablo del Pozo, que también ha habido defensor de Friends. Y yo lo que sí tenía claro es que no quería que me ocurriera como con Factoría Netflix. Yo no quería volver a tener presión por grabar cada cierto tiempo, no quería verme obligado a sacar contenido de donde no lo había, y lo concebí desde el principio como un podcast conclusivo, es decir, un podcast con cierre. Crear un episodio por cada una de las temporadas, en total 10, como mucho con un último episodio especial de tomas falsas o algo similar,
Y de momento no está parado, lo que pasa es que nos cuesta grabar, pero como no tengo la menor prisa, porque Friends es una serie que ya tiene más de 20 años y no creo que... Claro, Ya no vendrá, eso, no o vendrá sea, de no un creo mes. que es que se vaya a pasar la fiebre de Friends o nada por el estilo, con lo cual tenemos 2 episodios grabados. A diario hablo con Pablo para ver cuándo podemos sacar el tercero y espero que sea pronto, ahora que digamos que he retomado un poco las ganas de volver a grabar. Y en ello estamos, y probablemente sea de mis podcasts preferidos, porque la verdad es que es al que más tiempo dedico en edición, porque vamos incluyendo pequeños insertos de la serie, tan pequeños que algunas respuestas las da directamente actores de la serie a frases que estamos diciendo nosotros. Claro, y eso para la gente que no edite audio podcast Sí, es al un final trabajazo, son muchísimas o sea, horas que no- y sobre todo pues también toda la música que has oído de fondo es música que ha sonado solo durante esa temporada, ese tipo de cosas, los guiones están mucho más trabajados, buscar curiosidades y anécdotas de la serie, pero es un podcast con el que disfruto muchísimo y yo lo que quiero es que sea un homenaje pues que dentro de 20 años alguien busque en iTunes sobre Friends por alguna razón y vea que hay 10 episodios ahí subidos donde se refleja cada una de las temporadas y eso es. Luego otro que es Menos es Más, que no sé si eso Pues, ha tenido continuidad o no. Creo que lo Este hacías con tu hermano, podcast ¿puede es ser? el podcast que a mí me faltaba, que era el de tecnología. Cuando yo dejé de formar parte de esto con Jobs no pasaba, pues decidí crear mi podcast de diseño y tecnología, así lo llamé, para hablar un poco en general de todo. Pues y no solo de Apple, sino de Apple, de Microsoft, de Tesla, de Mm. SpaceX, de cualquier tipo de empresa innovadora. Y decidí crearlo con mi hermano y con mi primo, porque al final realmente con ellos dos pues tenía un grupo de Telegram en el que comentábamos a diario este tipo de noticias y novedades del panorama tecnológico y dije, oye, pues lo mismo, si estamos invirtiendo horas al día en comentarlo, ¿por qué no grabar un podcast? Seguro que podemos y nada más lejos de la realidad. Lo mismo igual, no es lo mismo contestar en un chat que cuadrar horarios con la gente, que tengan buenos micrófonos, que seamos capaces de sentarnos los tres al mismo momento durante 2 horas seguidas. Y al final grabamos, yo grabé un episodio de introducción, conseguimos grabar un episodio completo largo y desde entonces empezó a estar muy parado. Hasta hace cosa de un mes, creo, que ya lo retomé y cambiando completamente el formato otra vez. Así que lo he convertido en un podcast en el que solo hablo yo y son píldoras muy pequeñitas de 10, 15 minutos como mucho, en el que me centro un tema y Bueno, ahora pues disfruto mira, muchísimo. Ya digo, lo tenía olvidado como no veía que se sí, publicaba, lo yo voy de a hecho es volver lo que daba por activar. hecho. O sea, de que mucha gente que escuchaba el podcast seguramente al ver que no se actualizaba lo quitaría de su lista de feeds. Pero bueno, yo animo al que se sintiera intrigado que se vuelva a suscribir y si no, ya digo que es que sinceramente a día de hoy ya no me importa. Porque como no estoy buscando un rendimiento económico, no estoy buscando Has pasado. colocarme... Claro, o sea, ahora disfruto, ¿sabes? Entonces, ahora mismo no tengo la necesidad de que este podcast se convierta en el podcast número 1 de tecnología en España, me da exactamente igual. Yo hablo porque simplemente pues tengo la necesidad de comentar ciertas cosas sobre cómo creo que lo está haciendo cada empresa tecnológica. He grabado 2 episodios, uno centrado en el el anuncio de la nueva Xbox One X de Microsoft y el otro sobre la realidad Ujú. aumentada de Apple, que ha presentado con iOS 11. Y ahora tengo pendiente hacer el siguiente, que lo voy a centrar en Telegram, fíjate tú. Porque Telegram es una de esas aplicaciones que me revienta que la gente no la use más. Y me apetece explicar las razones de por qué yo uso Telegram, pues eso es lo que hago. Grabo un episodio de 10 minutos y pues si alguien quiere darme algo de feedback, encantado de responderle y si no, pues seguiré comentando diferentes temas. Entonces lo grabo mucho más tranquilo y más contento con lo que hago, sinceramente. Veo que te has pasado de una etapa Completamente. controladora a una etapa zen, ¿eh? O sea, al final así me lo pedía mi Así cuerpo me porque si gusta. no iba a dar a más. Así me gusta, así me gusta. Y el último, que es el que a mí me tiene robado, el corazón robado, que es Quedada Friki, y sobre todo el canal de YouTube. A mí el canal de YouTube de Quedada Friki me alucina, me alucina. Veros allí, el capítulo que os compráis la Sí, Nintendo eso es. Switch, Sí. ¿es? Y hacéis un unboxing, Claro, es a brutal. ver, el problema que tenemos brutal. es que el canal de YouTube, yo aquí en tus notas tengo puesto locura total, pero yo pensaba que era negativo, ¿eh? Sí. Y con... No. Al contrario, a mí, a la gente, yo soy muy partidario de lo natural. O sea, y si quieres, por ejemplo, el podcast de Víctor Correal, el No es asunto vuestro, era un natural Sí. muy A trabajado. ver, bueno, esto es como, ¿Vale? a ver, el Porque- podcast de Menos es Más, si a mí me preguntaras cuál es el mejor podcast que he oído en mi vida, uy, el de Menos es Más, perdón, el de No es asunto vuestro, ¿cuál es el mejor podcast que he escuchado? Probablemente te diría que Víctor Correal es un genio, se nota la experiencia que tiene en radio, pero es un poco lo que tú dices, al final es pues como la espontaneidad de Steve Jobs, eso estaba muy trabajado, parece...
Claro, exacto. Sí, O sea, son las- el parecer espontáneo al final es mucho trabajo por detrás, mucha experiencia y mucho genio, y eso es lo que tiene ese podcast y por eso engancha tanto, sin duda. Y guionar sin que se note que está guionado y saberte llevar a donde él quiere. Y ahora en el canal de Sí, yo YouTube de también. Nordic Guy, pues Le igual. veo Es una- cada capítulo que es una sube y la locura. verdad es que me encanta. Ya digo que es un crack. Pero yo pensaba que lo de Locura Total lo habías puesto y con toda la razón del mundo, porque realmente el canal de YouTube es un canal no cuidado. O sea, lo concebimos desde el principio, pues lo mismo. Si estábamos jugando a la PlayStation y la PlayStation tiene un botón que solo con pulsarlo le das y te lo sube a YouTube y puedes grabar directamente audio sobre él, pues decir, oye, ya cada vez que juguéis, ¿qué os cuesta darle un botón, subirlo y así creamos contenido? Y al final, pues es un poco locura total por eso, porque no está preparado. Al final son gameplays que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero sí que es verdad que lo que comentas, el vídeo del unboxing de la Nintendo Switch sí que estuvo más preparado. Sí que quedamos por la ilusión que teníamos de abrir esa consola, de que nos la íbamos a comprar prácticamente todos. Sí, pero está preparado que quedasteis para... Pero cuando se abre, la gente dice lo que piensa Sí, sí, realmente por de ese supuesto. producto. Sí, sí. No es un unboxing de me han enviado la Nintendo Switch y voy a decir lo bonita que es y que no se enfaden los de Nintendo que no me envíen Sí, más sin duda. Nintendo Switch. Sino es yo lo abro y la gente dice, esto yo no sé cómo Sí, se sí, monta, sí. esto va montado así, esto va no sé cuántos. Entonces, es realmente un unboxing y una crítica de un producto real, que es lo que, lo Sí, que a mí me además gusta. hicimos ¿no? Quiero- pacto todos de no abrir la consola hasta que tuviéramos todos juntos, que es muy duro. Cuando llevas meses esperando una consola, algunos las teníamos ya desde hacía varias horas. Y bueno, sí, es lo que tú dices, es natural. Natural hasta, vamos, hasta la calidad del vídeo que es malísima, que de repente aparece un perro y tira la cámara. O sea, no tiene desperdicio, pero es es una Yo creo- quedada entre amigos que al final es lo que nos gusta, sin duda. La verdad es que a mí es lo que el producto que busco y lo que me gusta, ¿no? De ver la gente que hable de lo que realmente piensa y sin tener cortapisas porque no sea que alguien se moleste, ¿no? O sea, si me gusta lo digo y si no me gusta no lo Eso digo. es un y ya poco, está, no pues, pasa nada. quizá la filosofía que yo he aplicado ahora a mis podcasts. Es lo que te comentaba antes. Antes, igual en Factoría Netflix, tenía miedo de decir una u otra cosa por las críticas que podían llovernos o cómo podía afectar eso en tener 100, 200 descargas menos o más. Pues al final ahora no. Ahora disfruto con lo que hago. Grabaré un episodio sobre Telegram y si a la gente no le importa Telegram un pimiento, pues a mí me da igual, porque yo habré explicado lo que pienso de ello, me quedaré a gusto y seguiré adelante. Entonces, sinceramente, soy más feliz ahora. Para cerrar el tema ya de las series y podcast, pero quiero también hablar de tu trabajo, porque claro, investigando de ti por lo del podcast, resulta que tienes un trabajo que mola mogollón. Yo estoy muy contento, la verdad, sí. He tenido mucha suerte. Y a mí me mola y sobre todo comentar un artículo. Bueno, cerramos lo de los podcasts y las series. Sí, perfecto. Y si te parece comentamos, yo te propuse comentar una serie que la recomiendo a la gente, que es Dear Gently, Holistic Detective Agency, que es una serie que está en Netflix, que es sobre Es la de gente... Elijah Wood, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Yo lo que pasa es que, como ya te comenté, no he podido verla, pero la verdad es que me apetece bastante. Es una serie muy loca. Si aguantas los 3 primeros capítulos, la verás entera. Si no, sí, porque no se entiende nada. Van pasando cosas y la verdad es que es muy chula. Y propones comentar de OA. Sí, porque además, por lo que me has comentado, creo que va a haber debate aquí. Bueno, yo tengo muy claro. Sí, a ver, ya te digo, Dirk Gently desgraciadamente no la he visto, entonces pues te propuse dos, o hablar de Por 13 razones o DOA, que yo creo que son dos series que han dividido un poco a la audiencia, y tú me comentas que DOA estás del lado de los que no le gustaron, yo soy de los que la defienden un montón, así que yo encantado de comentarla. Ya hace tiempo que la vi, pero yo creo que vale la pena. 13 razones la tengo pendiente de ver con mi mujer, pero no consigo mantenerla despierta por las noches para verla, y la tengo ahí pendiente para ver con ella porque... creo que le gustará, entonces no quiero hacerle el salto de ver series, o sea que la tengo pendiente. Y de OA, a ver, me da la sensación que la han vendido de tal manera como si fuera la serie de la temporada o creo que del invierno pasado, ¿no? Sí, yo creo que Creo que es la año... temporada de invierno y la verdad, sí, técnicamente espectacular. No sé si venía como la nueva Stranger Things, yo creo que la vendían un poco... O Stranger Things dejó el listón muy alto. El listón muy alto. Yo me pensaba que sería otra obra de arte como Stranger Things. Y la verdad es que sí, está muy bien. Pero lo del baile a mí me entraba risa. Sí, a ver, el baile está claro que es el punto en el que divide. Yo creo que lo comparo a aquel momento de Lost en el que decían que iban a mover la isla, ¿no? O que iban a
a viajar en el tiempo y más. Es un momento en el que tienes que hacer, como yo lo llamo, un salto de fe. O entras o no entras a la serie. En Lost, yo en ese momento tuve que entender que estaba ante una serie de ciencia ficción pura y dura. O sea, ya no es una serie de drama con efectos paranormales, sino que estábamos ante una ciencia ficción completamente. Y The OA es lo mismo. Pues evidentemente sí que me parece muy arriesgado ese baile famoso, porque la verdad es que la gente cuando lo baila parece un poco ridícula, y es ese momento en el que, pues eso, o te puedes echar a reír de lo ridículo de la situación, o de lo contrario te puede emocionar muchísimo. Y yo la verdad es que fui de lo segundo. Yo no te exagero, pero creo que el final de The Away, esa escena, no quiero contar más, pero la del baile... No, es que la gente que no lo haya visto que apechugue, ¿no? Que apechugue. Bueno, pues esa escena en la que cambia completamente el sentido de la serie y pasa a ser una serie sobre, pues eso, ese tipo de eventos que tenemos de vez en cuando en el que un colgado entra en un instituto y se lanza tiros. Columbine, ¿no? Pues, exacto. Pues de repente se levantan los protagonistas, se ponen a hacer esa danza extraña. Pues esa escena es, sin lugar a dudas, la escena que más veces me he repetido de una serie en los últimos años. O sea, me encantaba verla. De hecho, mi pareja me confesó que lloró cuando la vio, porque ella estaba sola cuando la vio. Ajá. Y lo mismo, que le pareció extraña y le pareció un poco de vergüenza, pero le llegó. Y a mí es que directamente ya ni me parece vergüenza. Y de hecho, yo creo que lo han hecho un poco aposta, el buscar unos movimientos tan raros y tan particulares, claro. Porque luego da mucho lugar a que la gente lo repita, ¿no? Cuando vaya a una convención, a un expo manga y cosas similares en las que a la gente le gusta hacer cosplay, pues al final es muy fácil buscar ese tipo de representación. Sea reconocible para cualquier persona que haya visto la serie. Eso es. Sí que es verdad que la serie se vendió un poco como Stranger Things, los trailers, porque por el éxito que había tenido la serie, pero a mí me pareció pues un producto muy original, sobre todo muy atrevido y muy diferente a cosas que había visto, y que entiendo la gente que se bajó del tren en cuanto vio ese tipo de cosas, pero a mí me dejó satisfecho. Yo también he de decir que soy de los que el final de Lost les gustó, o sea, no que creo que sea el final perfecto que pudo tener la serie, pero yo es que sabía que era imposible contentar a todos. Pasa un poco como con lo de los podcasts, ¿no? Nunca va a llover a gusto de todos. Entonces no suelo ser tan crítico con ese tipo de cosas. A mí me gustó mucho The Away, me pareció original y suelo premiar extra a la gente que se arriesga. Igual no es una serie tan buena como yo la tengo en la memoria, pero porque le doy esos puntitos extra precisamente por haberse arriesgado. Y la verdad es que tengo muchas ganas de una segunda temporada. A ver, yo dos cosas. Una confesión, no he visto solo he conseguido ver el primer capítulo hasta que se ve que se estrella el avión. No sé si es el principio. Sí. ¿Es el principio? No he conseguido ver ningún capítulo más. Me parece estrellado ya, de hecho. Sí, pues si haces un podcast de me apunto a ver de nuevo los capítulos y a dar mi opinión. Bueno, existe un podcast de en internet, no sé si es Emilio Cano precisamente el que lo tiene, me suena. Pues... creo que sí, no me acuerdo ahora del nombre, pero tiene un podcast de igual que tenía uno de Friends, que se llamaba Colegas, que era como se titulaba la serie al principio en España. Sí. Pues ya lo tiene, pero vamos, yo no sé si me animaré. La verdad es que Pablo del Pozo lo mismo, es otro fan. Pues si os animáis, yo me apunto como virgen. Es decir, que yo me veo los capítulos y os digo, no con la visión de hace 10 años, no sé cuánto hace que hicieron 5 o 6, no sé ya. No, pues yo creo que era el 2006, cuando acabó. O sea que sí, 10 años cuando acabó. Yo con ojos nuevos la puedo ver, porque no he conseguido nunca entrar en esta serie. También era otra época que para seguir las series necesitabas una fuerza de voluntad superior que ahora las tienes bajo demanda, entonces es muy fácil. Eso es, pues ya hablaremos. Cuando termine Central Perk veremos si nos metemos en otra empresa similar. Y de OA, pues sí, me pareció muy original. También tengo costumbre de todas las series que empiezo las acabo, eso sí que no, pues mira, ya que la he empezado la acabo, o sea, no sea que lo bueno esté al final. Y el giro de la escena final me gustó mucho, pero es que lo del baile no lo vi, no me encajaba bien, no sé, mira. Que a mí me gustaría hacerte una pregunta, y es saber si la serie la viste en español o en inglés. En inglés. Pues vale, yo pensaba igual que es que mucha gente tiene rechazo por alguna serie en concreto por haberla visto en español, porque los doblajes a veces son muy malos, pero si la viste en inglés entonces es simplemente que no te gustó y no pasa nada, la verdad. Yo la verdad es que lo que me gusta... Bueno, perdona, Didi. La versión original ya hace tiempo que siempre que puedo, siempre versión original, o sea que no
Bien, perfecto. Entonces ahí. A ver, a mí de OA, yo creo que hay dos cosas que me gustan mucho. Sobre todo fue el planteamiento de intercalar lo que son las escenas pasadas con el presente. Aunque sí que es verdad que me solía interesar bastante más el pasado que el momento actual. Me gustaba más el planteamiento de estar las personas encerradas y los experimentos que hacían sobre ellas que la otra historia, sobre todo porque no se sabía muy bien hacia dónde iba hasta ese final, que es un poco cuando dices, vale, pues esto es lo que me estaba intentando contar la serie. Y lo otro que más me gustó, y que es de las cosas que más me gustan en el cine, es el que te deje pensando y el que un guión dé lugar para muchas teorías diferentes. No sé si has tenido ocasión de mirar teorías en internet sobre de qué puede ir realmente The Away, No. pero hay muchísimas teorías locas, desde que ella pueda seguir en coma, a que sea toda una farsa, a que sea en realidad un ángel, o sea, una cantidad de historias que realmente podrían llegar a concordar con lo que te cuenta la serie, que a mí me encanta eso. Eso, por ejemplo, me pasa en Origen, me pasa en Memento, normalmente las películas de Christopher Nolan no sé si Origen la ha dicho ya, entiendo que sí, ¿no? Sí. En Interstellar, tantas versiones distintas de cómo podría ser una historia y que todas más o menos creas que encajan y que realmente incluso el escritor ha podido pensar que todas son posibles, y a mí eso me encanta. Yo creo que pocas cosas hay peores que ver una película o una serie y no acordarte de ella una semana después, o sea, que no haya cambiado para nada tu vida. Entonces, eso me gustó al final, y esas son las series que yo creo que son un poco polémicas. Me pasó también con Mad Max, no por el hecho de que te deje pensando y que tenga teorías, pero es una película que divide, porque al final es una película muy única y hay gente que le entusiasma como a mí y hay gente que le horroriza, que le parece una película que solo va de gente que se persigue de un lado para otro y vuelta, y a mí que me parece pues la mejor película de acción que se ha hecho en los últimos 10 años. Entonces al final yo creo que... La última, ¿te refieres? Sí, Mad Max, la de Fury Road. Sí, y al final yo creo que son los que se arriesgan, los que dividen, pero son los que me suelen gustar, sinceramente. No, si a mí lo único el bailecito, ¿eh? Si hubieran hubieran buscado otra forma de otro ritual, no sé, me hubiera gustado. Estoy de acuerdo que el bailecito es muy arriesgado y a mí casi también me saca la serie, pero no lo consiguió, fíjate tú. Yo me quedé dentro. Pero supongo que será lo que le hace diferente, ¿no? Y que genere la polémica y que se hable de ella también, porque si no... A mí, ya digo, y bueno, te preguntaba lo del idioma porque otra cosa que me cautivó fueron las actuaciones. La verdad es que me parece que varios de ellos lo hacen muy, muy bien, y al final es lo que te ayuda a empatizar, y no sé, yo acabé muy contento con esa serie. Ya digo, no diría que fue la serie del año, pero a mí me pareció notable alto. Pero entiendo perfectamente que gente que no le horrorice y que no le guste. De hecho... Daniel Castaño de Factoría Netflix no la soportaba y nos quedamos pendientes de comentarla en el podcast, ¿no? Y tener un poco ese debate. No, por ejemplo, la profesora del instituto a mí me encanta cómo actúa. Sí, bueno, yo la conocía de The Office, que es la segunda serie de comedia que más me gusta en el mundo. Entonces me costó bastante meterla en ese papel, pero lo borda, lo hace muy, muy bien. No, The Office no la he visto, ¿ves? Mira, voy a seguir apuntando. Pues The Office, yo creo que poder. No me da el día. The Office, pues mira, cuando me has dicho lo de la serie de Dirk Gently, que si consigues pasar los 5 primeros capítulos, o 3, no sé cuántos me has dicho, te va a gustar. A mí con The Office me pasa lo mismo. Los primeros 5 capítulos tiene un tono, bueno, el tono de comedia realmente, como ya lo han replicado tantas otras series, no es tan raro, pero como se parece un poco a Modern Family, a Arrested Development y este tipo de grabación así medio documental, muy natural... Y sobre todo si la ves en español, el protagonista es horrible, y si la ves en inglés es el mejor actor de comedia que he visto en muchísimo tiempo. Claro. Entonces te cuesta un poco entrar y coger el humor de la serie, pero cuando ya conoces a los personajes, vamos, ya digo, yo porque Friends al final he crecido con ella, pero si no, igual objetivamente la pondría como la mejor serie de comedia que yo he visto nunca. Pues la apuntaré, aquí la lista interminable de series por ver. Y a ver si saco tiempo para verla. Si que te parece, cerramos el capítulo de series y podcast, porque me gustaría hablar un rato contigo del trabajo que tienes en Virtualware. Muy bien, sin problema. Y nos expliques un poco qué es lo que hace esta empresa y qué haces tú allí. Sí, pues a ver, Virtualware es una empresa que nació en 2004 y la formaron 3 ingenieros informáticos, y que desde entonces, pues al final lo que nos hemos dedicado a hacer
es aplicar nuevas tecnologías. Ya hablamos de realidad virtual, realidad aumentada, pantallas táctiles, serious games, gamificación, formación de trabajadores, rehabilitación en salud y utilizar toda esa tecnología en diferentes sectores. Al final lo que hacemos son videojuegos no lúdicos, aunque ahora hemos empezado también incluso con la rama también lúdica para PlayStation 4 y para móviles, pero al final lo que hemos apostado es por usar esas mecánicas de videojuego y esa tecnología en sectores que hasta ahora no le estaban sacando partido, porque los beneficios son sin duda enormes. Y aparte de eso, no solo desarrollamos software, sino que también hacemos hardware. Tenemos nuestras propias mesas táctiles, atriles y pantallas táctiles de gran tamaño. No entramos al sector de los smartphones ni tablets, evidentemente, porque sería una locura, pero sí que a gran tamaño, que también es una demanda que hay dentro del mercado. Y la verdad es que yo estoy encantado, porque al final este trabajo lo que me permite es trabajar cada día en proyectos distintos. Y pues en una empresa de diseño de videojuegos, por ejemplo, yo sé que sería feliz, pero la ventaja que tiene diseñando estos proyectos es que no solo estamos haciendo cosas lúdicas, sino que encima digamos que ese valor añadido lo aportas en campos más necesitados, ¿no? Como, pues, entiendo que son proyectos más pequeños, ¿no? Con un videojuego te puede llevar 3 o 4 años y siempre será el mismo, ¿no? Y esto es más proyectos más cortos, ¿no? Eso es. Bueno, los proyectos evidentemente son más cortos, luego hay algunos que evidentemente si se convierten en producto. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama Virtual Rehab, que al final lo que hacemos es utilizar la cámara de Kinect, que salió originalmente con la Xbox 360 y ahora utilizamos el modelo que salió con la Xbox One. Pues en vez de utilizarla simplemente para jugar, lo que utilizamos es para rehabilitación motriz, para gente con problemas físicos, con problemas, digamos, de cerebrales, pues un poco cognitivos. Pues a través de una serie de ejercicios lúdicos, el doctor puede mandar a las personas en sus hogares con su Kinect pues qué tipo de ejercicios tiene que hacer según sus dolencias, según sus necesidades. Entonces, pues ese tipo de ejercicios repetitivos y monótonos que la gente no estaba realizando porque son tediosos, pues gracias a incluirlos en forma de videojuego la gente lo realiza y los resultados le llegan al doctor. Pues un producto como ese sí que es verdad que le tienes que dar un apoyo a lo largo del tiempo y al final es un producto de muchos años. Pero sí que es verdad que el resto de proyectos son proyectos que hacemos bajo demanda. Trabajamos B2B a empresas, es decir, no entramos a un desarrollo salvo que haya un presupuesto detrás. No lanzamos un producto y esperamos a ver qué tal vende, sino que hacemos lo contrario. Y el resto de proyectos son más cortos. Y por eso también es bastante satisfactorio, porque es lo que comentaba, te permite trabajar casi cada día o cada mes al menos en proyectos muy diferentes y en sectores completamente distintos. Lo que sí voy a hacer es, creo que es un artículo tuyo que está publicado en la revista o en el blog, a ver, el Createc, ¿sí? 540, que es realidades virtuales, llamemos las cosas por su nombre, que la verdad me encantó porque hace una descripción de las distintas realidades que existen ahora mismo, que siempre se confunden o hablamos de una cuando es otra, ¿no? Realidad virtual, Sí. realidad aumentada, realidad mixta, vídeo 360 y hologramas. Que está súper bien explicado, pues cada uno qué es y qué no es, o en qué se aplica, ¿no? Claro, a ver, incluso gente dentro de mi empresa acaba llamando realidad virtual a lo que yo personalmente considero que no es. Es decir, hay mucha gente que considera que realidad virtual es incluso un videojuego de toda la vida, porque al final lo que estás haciendo es crear una realidad que no existe mediante entornos virtuales y te mueves en ella. Yo lo que intentaba conseguir con ese artículo, y aparte de que tampoco es mi opinión, yo creo que es un poco lo que está establecido, vamos a intentar llamar a las cosas por su nombre, ponernos todos de acuerdo en decir qué es realidad virtual, qué es realidad aumentada, qué es realidad mixta, porque si ya es un producto bastante difícil de explicar, pues lo último que nos falta es que ni siquiera nosotros nos pongamos de acuerdo. Entonces yo llamo realidad virtual a todo aquello que sea en el momento que tú te pones unas gafas y dejas de ver el mundo, no un simple videojuego. Realidad aumentada es por lo que está haciendo Apple ahora mismo, que tú a través de un dispositivo, ya sea unas gafas, ya sea un móvil, ya sea un tablet, tú veas la realidad y sobre ella proyectes hologramas o modelados 3D que aumenten la información. Entonces, y es con el resto de secciones que has mencionado. Simplemente dejarlo un poco, porque al final te encuentras con ese problema, que hay clientes o incluso gente muy especializada que no sabe bien la diferencia entre una y otra, pues para intentar todos hablar el mismo idioma, básicamente. No, es muy chulo y la verdad es que está bien, porque lo que dices, ¿no? Hablamos muchas veces sin saber de qué hablamos, ¿no? Y le metemos todo en el mismo saco y a veces cada cosa tiene su nombre, ¿no?
que yo la verdad es que soy bastante maniático con el tema de, pues eso, de cómo llamar a las cosas por su nombre y hasta detalles tan tontos como el que la gente no sepa diferenciar muy bien lo que es Apple Store y App Store, me pone bastante nervioso. O sea, yo sé que soy muy particular, pero hay mucha gente, pues, lo que dice, pues eso, ¿no? No, me he bajado esta aplicación de la Apple Store. Y yo, no, Apple Store es donde tú te compras los dispositivos y la App Store es donde te descargas las aplicaciones. Y eso está también bastante extendido, ¿no? Entonces, como no paro de oír eso también en mi sector, pues de ahí un poco el artículo. Dejarlo todo bien clarito, que no haya confusión. Eso es. Ya no te quiero entretener más porque tienes una persona ocupada y solo te quería pedir a ver si quién te apetece que traiga en uno de los futuros capítulos del Visuri Cattle Podcast. ¿Quién nos recomiendas que entrevistemos o crees tú que puede ser interesante? Buena pregunta. Pues, a ver, no hay límites, lo primero que te habría dicho es Víctor Correal, pero evidentemente ya lo trajiste. Bueno, a ver, si no hay límites, pues te diría que trajeras a gente de... Que esté vivo, el único... No, pero te diría que trajeras a gente de podcast internacionales, que son al final los que más me gustan, pero evidentemente eso está fuera de tu alcance. Bueno, a ver, mi alcance podría está fuera de mi inglés. Sí. Mi inglés no permite... Pero bueno, me puedo buscar a alguien que controle el inglés y... como para llevar a una entrevista con soltura y que sea divertida. Pero bueno, tú dame varias opciones, venga. Yo al final, pues mira, lo que voy a hacer es de la lista de los podcasts a los que estoy suscritos, aunque bueno, son yo creo los primeros que se me habían ocurrido, tampoco tenía un poco en mente esta pregunta, pero sí que un podcast que yo escucho y que es de los que más me gustan y que me parece que aporta una cosa distinta a lo que hacen el resto es El Juego de Harvey. Creo recordar ahora que sus nombres son Emilio Domenech y Pablo Guerrero, si no me equivoco. Son dos chavales bastante jóvenes, probablemente tengan menos edad que yo. Y ellos lo que hicieron fue crear este podcast. Tienen una web que se llama Cinéfagos. Y al final lo que hicieron es un podcast de cine, pero que no hablan de películas, estrenos, análisis, que al final es lo que hacen todos los podcasts de cines y series, incluido Factoría Netflix, que ni siquiera en eso tampoco éramos originales. Ellos lo que hacen es hablar de la industria del cine. Vale. Y yo al final he aprendido muchísimo. Te cuentan pues cómo funciona la industria del cine en China, por qué el mercado de China está creciendo en salas, en tamaño, en importancia, quiénes son los principales productores que hacen que los proyectos salgan adelante, quiénes son pues los sucesores y los altos cargos de Disney, por qué una película como Batman contra Superman no triunfa y una película de Marvel sí. Esa otra cara del cine que a mí sí que me interesa, pero en la que nunca me había interesado y al final gracias a este podcast pues la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo y la calidad de audio y de noticias que cuentan me parece excepcional y me parecen unos chicos muy simpáticos, la verdad. Pues yo me puse una vez en contacto con ellos para ver si creábamos un podcast, al menos un episodio común. Nunca tuve respuesta, pero sí que me parecen dignos de mención, la verdad. Pues no, me lo apunto, a ver si... Yo creía que me pedirías a alguien de Friends, alguno de los actores de Friends o el director, yo qué sé, no sé, algo así más fácil. No te lo he querido poner complicado, la verdad. Si no, pues te diría que trajeras a Fumito Ueda, creador de Ico y Shadow of the Colossus, pero entre que es japonés, que no se explaya mucho en las entrevistas y que tienes que ir con traductor, me parece que va a estar complicado. Bueno, me lo pongo como objetivo. Hay que poner objetivos difíciles para conseguirlos fáciles, pero bueno. Eso es. Muchas gracias, Alberto. Nada, hombre, a ti un placer y bueno, disculpas una vez más por haber tardado tanto tiempo. Sí. No hace falta. Ha valido la pena esperar tanto y hemos tenido una conversación que me ha gustado mucho. Muchas gracias. A ti, hasta pronto. Un saludo, un abrazo, hasta luego. Encantado. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day.